Pues nada, buenas tardes a todos. Vamos a empezar hoy el módulo, como dice la diapositiva, sobre Lean Six Sigma. Y bueno, para los que no me conozcáis, aunque a lo mejor algo mi compañero que fue el que dio el módulo anterior, algo os diría, pues mi nombre es Jesús Magaz, pues soy licenciado en Ciencias Químicas y bueno, algún día me podréis preguntar cómo he acabado aquí, pero bueno, licenciado en Ciencias Químicas, además especialidad de Química Cuántica, Química Física, o sea, un tipo raro de estos, como los de Big Bang Theory. Y, y bueno, pues en su día máster en Gestión de Calidad, como vosotros, en la EOI. Ha llovido ya mucho desde que hice yo el máster, de hecho soy de la primera promoción que salió del máster de calidad. Y bueno, pues llevo trabajando en temas de calidad desde el año 90, 91 y en consultoría desde el 95, haciendo un montón de cosas y bueno, entre ellas temas de Lean Six Sigma. Así que lo que espero es que toda la experiencia acumulada pues os pueda servir, que me preguntéis cosas durante todos estos días que vamos a ver esta metodología y bueno, que sea, espero que sea bastante interesante. Y bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta así inicial, pues vamos a comenzar. Bueno, pues esto, ya sabéis, lo que espero es que pues participéis, el curso es bastante práctico. Vamos a utilizar, como ya os avanzaron antes, un software específico que se utiliza para Lean Six Sigma, que es Minitab, la versión 17. Y bueno, pues aprenderemos a usar Minitab, aprenderemos a utilizar todas las funciones estadísticas que son bastante importantes y bastante potentes en esta metodología. Y pues bueno, el curso va a ser eminentemente práctico, más allá de que ahora pues lo que vamos a ver es la introducción y cómo es la metodología, una visión general. Me podéis preguntar, no hay problema en que me interrumpáis, os cedo el micrófono y no pasa nada. Y bueno, ya sabéis, las típicas instrucciones, nada de teléfonos, nada de... Creo que yo he puesto el mío en silencio, espero que no suene y no sea el primero que rompa las reglas. Así que, pues con estas recomendaciones vamos a empezar. Bueno, el módulo que vamos a hacer tiene como objetivo, además de que aprendáis la metodología, pues que consigáis un certificado como Green Belt. La traducción de Green Belt, como a lo mejor algunos ya sabéis, es cinturón verde. Evidentemente no os vamos aquí a hacer ni judo ni karate, nos vamos a dar un cinturón de verdad, sino un certificado, pero bueno, así es como en su día se diseñó la metodología y así es como se llaman las certificaciones de los expertos en la metodología Six Sigma. No Lean Six Sigma, sino en principio Six Sigma. Entonces, ¿qué pretendemos nosotros con este módulo? Pues que sepáis cuál es la metodología, qué es lo que tiene que saber un Green Belt, cómo funciona la metodología, sobre todo, bueno, vamos a ver procesos, procesos de producción, pero también lo que llama la metodología procesos transaccionales, es decir, procesos de servicio, porque al final Lean Six Sigma, en contra de lo que mucha gente dice, también se puede aplicar en temas de servicio, ya lo veremos. Cómo llevar a cabo con éxito proyectos con esta metodología y, como dice aquí, cómo utilizar inteligentemente las herramientas, porque insistiré mucho durante todo el desarrollo, las herramientas no son un fin en sí mismo, porque bueno, pues suele pasar que, no sé si será vuestro caso, pero en muchos casos nos pasa, cuando empezamos a hablar de estadística, pues la gente ya le empieza a salir los sarpullidos aquí, en fin, la estadística no es que sea la ciencia con más fans del mundo, pero luego suele pasar justo el efecto contrario, la gente empieza a cogerle el gustillo a la estadística y entonces la estadística es para todo. Entonces la estadística no es más que una herramienta que vamos a utilizar sobre todo para confirmar hipótesis, para hacer pruebas, para hacer cosas, pero lo importante es las soluciones que diseñemos y la mejora de los procesos, que al final es esto. Pero bueno, vamos a ver desde herramientas muy simples, algunas que ya habéis visto en el módulo anterior, herramientas clásicas que pasaremos muy por encima, diagrama de Ishikawa, el Pareto, diagramas de dispersión, hasta otras más avanzadas, como es el análisis de varianza, la correlación, la regresión, diseño de experimentos, en fin, cosas que a lo mejor algunos
os suenan, incluso que a lo mejor decís, algo de esto vi yo al final de la carrera, pero aprobé el examen como pude y ya no me acuerdo de nada. Bueno, y luego finalmente vamos a ver cómo, una vez que completemos la metodología, qué pasos finales hay que dar, que a veces es la gran olvidada en la metodología. Una vez que finalicemos, hay que hacer más cosas, no es solo finalizar, diseñar la solución sin más, sino hablaremos de transferir el proyecto, transferir los conocimientos. Bueno, pues todo esto es lo que vamos a hacer durante estas sesiones, varias sesiones que vamos a hacer, y luego inevitablemente, pues lo dice la metodología, lo pide, digamos, todo este sistema, pues vamos o vais a hacer un examen para conseguir el certificado de Green Belt. Tenéis que tener claro que una cosa es la puntuación que yo os daré como profesor del módulo, que no tiene nada que ver con el examen, y por otro lado está el examen que haréis al final, con el que conseguiréis la certificación de Six Sigma. Y se puede dar la paradoja, como se dio el año pasado, de una persona que, bueno, sacó una nota normal en el módulo, pero no consiguió el certificado, porque para conseguir el certificado necesitáis un 70% de aciertos en las respuestas del examen. Ya hablaremos más adelante, pero que sepáis que para este examen utilizaréis el software Minitab, con lo cual pues es importante que lo utilicéis. Bien, pues este es el esquema del curso que coincide con las fases de la metodología. Entonces, a partir de ahora vamos a hablar de Six Sigma o de Lean Six Sigma en sus 5 fases, lo que en inglés todo el mundo conoce como el DMAIC, aquí en castellano pues es DMAMC, que es fase de definir, fase de medir, fase de analizar, fase de mejorar, que en inglés pues es improve, y sería la única que cambia por una I, por eso lo del DMAIC, y la fase de controlar. Lo que vamos a hacer durante todas estas sesiones es precisamente ir siguiendo cada una de estas fases, ver qué aspectos contempla la metodología, ir desarrollando, y en aquellas partes en las que tengamos que utilizar el software Minitab, pues haremos ejemplos, haréis ejercicios, y también os avanzo que una de las cosas que vamos a hacer, no sé si algo os diría mi compañero, pues vamos a hacer un ejercicio con una catapulta. Y es una catapulta de verdad, no penséis que es una catapulta virtual, no, yo vendré aquí cargado con 1 o 2 catapultas y nos pondremos a tirar y a hacer mediciones y demás. En fin, algunos volveréis a la infancia, pero no os preocupéis porque cuando hacemos esto con comités de dirección, de alta dirección, esos son los que más vuelven a la infancia, es una cosa alucinante. Entonces, no creo que vosotros lleguéis a ese nivel. Pero bueno, nos divertiremos utilizando la catapulta, haremos algún ejercicio más, incluso hay un ejercicio previsto con globos. En fin, espero que luego hay veces que cuando hacemos un curso de estos, la gente que entra después dice, ¿estos a qué se han dedicado aquí? Una catapulta, unos globos explotados. Bueno, en fin, esta parte pues yo creo que será entretenida, pero lo que os digo, lo que nos va a servir es para poner en práctica aspectos de la metodología, aspectos importantes. Bien, pues aquí tenéis un poco desarrollado lo que es cada una de las fases de la metodología, pero esto que ahora os suena más nuevo, más adelante lo vais a ver y lo vais a dominar con mucha soltura. La metodología Six Sigma al final es una metodología de mejora de procesos, pero no creáis que tampoco es muy diferente a las metodologías de mejora clásica que habéis estado viendo con Enrique en el módulo anterior. Digamos que tiene bastantes puntos similares, pero ¿dónde están? Bueno, una de los elementos diferenciadores de Six Sigma, ¿cuál es? Pues que nosotros nos vamos a centrar en aspectos importantes de la empresa o de la organización en donde vayamos a implantar esto. No vamos a hacer proyectos sobre procesos o sobre aspectos que no sean de mucho interés para nosotros como empresa o para nuestro cliente. Así que es importante porque la metodología es muy costosa, muy cara, necesitamos recursos importantes y no vamos a desarrollar proyectos pues, que no tengan mucha entidad, mucho empaque. Entonces, y con todos los respetos a la ISO 9000, uno de los proyectos típicos que cuando empezamos a hacer Six Sigma nos dicen, pues
proyecto de Six Sigma para reducir las no conformidades de la auditoría interna. Bueno, pues si uno analiza la mayor parte de las veces, eso no es muy importante para la organización, es importante para el responsable de calidad, pero probablemente para nadie más. Y lo que les decimos siempre, yo agarro tu informe de no conformidades y si tienes 7, te las convierto en 4, las agrupo y ya está, proyecto Six Sigma terminado. Entonces vamos a hacer proyectos sobre aspectos importantes, que supongan reducciones de costes, que supongan reducciones de tiempos, que supongan ahorros para la empresa, que supongan mejora de la satisfacción de los clientes, es decir, impacto claro, impacto en el negocio, impacto en los clientes, impacto en nuestra cuenta de resultados. Los proyectos típicos de Six Sigma pues tienen ahorros del orden de 30 a 40.000 euros de ahí para arriba. Normalmente los proyectos de Green Belt, que son los de primer nivel, digamos, los de un poquito más sencillos, pues estos algo menos. Y luego hay un nivel superior, que son los cinturones negros o black belts, que son los más expertos, que normalmente sus proyectos pues, pueden llegar incluso a 100.000 euros o más. Como os podéis imaginar, pues esto yo no lo gano todos los días, los 100.000 euros, con lo cual pues eso supone que necesitas gente muy formada, gente con mucho conocimiento de la organización y que además pues, maneje muy bien todas estas herramientas, porque al principio del proyecto, como veremos, uno se compromete a una serie de ahorros y eso es lo que al final tiene que conseguir. Veremos más adelante más diferencias con respecto a la mejora tradicional. Bien, pues, bueno, esto es un poco lo que vamos a ver. Como os avanzaba, vamos a utilizar la catapulta y iremos viendo a través de ejercicios todo lo que vayamos desarrollando en el curso. Bueno, estos son algunas instrucciones, simplemente que sepáis, hay algunos materiales que yo os iré aportando, ejercicios de Minitab, algunos datos en unas hojas de Excel que os iré aportando en cada sesión para ir desarrollando varios de los ejercicios que tenemos que hacer. Ahora mismo lo único que tenéis son las diapositivas con las notas, pero no os preocupéis porque en las diapositivas salen ejercicio 1, ejercicio 2, utilice el archivo tal o cual, todo eso os lo iré facilitando a medida que vaya avanzando el curso. ¿De acuerdo? Bien, pues esta actividad nos la vamos a saltar, pero un poquito más adelante os pediré que hagamos una pequeña reflexión de qué es lo que esperáis de este módulo de Lean Six Sigma, si es que tenéis alguna expectativa. Si no tenéis ninguna, pues entonces en vez de 20 minutos, como dice ahí, será muy poco tiempo. Pero bueno, un poco, cuando conozcáis un poco, al final de esta sesión de introducción, haremos esto. Os dividiréis en 2 grupos, entiendo, que es lo que normalmente hacéis, y veremos a ver qué expectativas tenéis. Alguno a lo mejor será aprender por fin estadística, otro será pasarlo muy bien, en fin, no sé cuál será, ahí me diréis y haremos esto, pero en la segunda parte de la sesión de hoy. Bien, pues vamos a meternos ahí un poco en harina. Como os decía, me podéis interrumpir en cualquier momento, preguntarme, no hay ningún problema. Bueno, pues vamos a ver un poco de historia. Seguro que esto os lo han contado 1000 veces, la historia de la calidad, así que voy a ir un poco más rápido de lo que iría en otros cursos. Bien, en el tema de la calidad ya sabéis que esto empezó con el control clásico de calidad. Pues lo que estaba bien se enviaba al cliente, lo que estaba mal se rechazaba. Luego empezaron los temas de lo que se llamaba aseguramiento o garantía de calidad. Y en un momento dado, pues se publicaron las primeras normas ISO 9000, la familia de normas. Entonces había 3 normas. Viendo estas cosas es cuando uno se da cuenta lo viejo que es, porque yo he conocido. Ahora solo hay 9001, pero hubo un momento que había 9001, 9002 y 9003. Y yo he conocido, aquí pone 87, pero yo juraría que es 86 la primera versión de las normas ISO 9000. Pero bueno, hay algunos más viejos que yo que conocieron incluso la British Standard y otras de donde viene todo esto. El caso es que aquí empieza a haber normas internacionales que se empiezan a aplicar en todos los sitios, normas que entonces no es como las de ahora, que no sé si habéis visto ya, pero bueno, que tenían 20 puntos, que eran, bueno, insufrible la norma, insufribles los sistemas de calidad que se montaban en aquel momento.
Luego una siguiente versión, la norma del 94, y a partir de ahí empieza a mejorar las normas, pero también se empieza a hablar que estos temas de calidad no son suficientes, porque esto, la ISO y la garantía y el aseguramiento de calidad se centra mucho en la parte operativa, con algunos adornos pues de la formación y algunas cosas más, pero hay muchos aspectos que se quedan fuera, fuera todo lo que de recursos humanos que no es formación, se queda fuera toda la parte administrativa, se queda fuera toda la gestión financiera, es decir que, bueno, alguien empezó ahí a decir, esto no es suficiente, habrá que crear algún modelo más global. Y empiezan a aparecer modelos de excelencia y, bueno, pues en el 91 aparece el modelo de excelencia europeo, que ya conocéis, el modelo FQM. En el 91 se hace y en el 92 se conceden los primeros premios europeos entonces a la calidad, porque esta Q de FQM era de calidad, ahora se habla de excelencia. Y como en el 92 todo pasaba en España, sabéis, la Expo, las Olimpiadas, pues efectivamente esto también ocurrió en España. El primer premio europeo a la calidad en sus diferentes versiones se dio aquí. Y bueno, pues esto y algunas cosas más que luego hablaremos, pues propició que también empezaran a aparecer modelos de mejora más sofisticados, además apoyándose en que hasta los años 80-90, si uno quería trabajar con herramientas estadísticas, pues tenía que ponerse ahí, o como mucho con alguna calculadora científica de aquellas Casio del año de la Polka, pues tardaba mucho tiempo en hacer todo este tipo de análisis y a partir del año 2000, un poco antes, empiezan a aparecer herramientas estadísticas con las que todos los análisis pues pasan de hacerse en horas a hacerse en minutos o segundos. Y eso pues apoya el que empiezan a aparecer herramientas o metodologías un poco más sofisticadas de mejora y aparece pues la mejora de procesos Six Sigma que se combina con el Lean Manufacturing o el Lean Management y acaba dando lugar a la metodología Lean Six Sigma. Así que, pero alguien puede preguntar, bueno, pues esto es excluyente, o sea que es una fase más, una evolución más de la excelencia. No, realmente esto no es más que una metodología que sirve y que se encaja dentro de estos modelos de excelencia. Es decir, que no hay nada que vaya en contra, incluso encaja dentro de la ISO 9000. No mucho, pero bueno, por ahí podemos encajarlo, pero lo que sí está claro es que todas las organizaciones que ya están muy avanzadas en modelos de excelencia acaban utilizando algún programa de mejora de procesos o Six Sigma o muy parecido a Six Sigma. Así que pues lo que vamos a hacer es una metodología que están utilizando las grandes organizaciones ahora mismo en todo el mundo. Bueno, pues la mejora, ¿cómo ha evolucionado? Pues al principio la mejora era prueba y error. Simplemente lo que funcionaba bien lo utilizábamos, lo que funcionaba mal lo desechábamos, pero como dice aquí, pues la metodología del método de prueba y error tiene implícito una parte que no dice ahí, que es rezar mucho, porque sobre todo si haces pruebas costosas, pues el coste es bastante elevado y para la organización pues a veces difícil de soportar. Como dice aquí, pues se trata de encontrar una solución, pero no determinar las causas, pruebas, esta que se me ocurre, como yo llevo tiempo en la organización, yo sé lo que puede funcionar, pruebo esto, pruebo lo otro, pero lo más importante es que no se analizan bien las causas. Y como dice ahí, pues esto se aplica cuando se tiene poco o ningún conocimiento del problema. Nosotros, como expertos en calidad, vosotros más futuros, yo todavía no soy experto, pero bueno, espero algún día serlo, nos vamos a apoyar siempre en la siguiente evolución, que es el método científico. Nosotros, y a partir de ahora eso es un cambio que parece normal, parece lo obvio, pero no es lo que ocurre en las organizaciones, nosotros nos vamos a apoyar siempre en datos. Nuestras decisiones van a estar apoyadas en datos. Y eso es un aspecto fundamental de la metodología Six Sigma. Insisto, esto parece, diréis, pero bueno, es que esto lo hace todo el mundo. Pues realmente no. Las organizaciones
se guían en muchos casos en problemas importantes por la intuición, por la experiencia y no por los datos. Nosotros vamos a ir al otro lado. Cuando nosotros presentemos conclusiones a cualquier proyecto Six Sigma, y en principio deberíamos utilizarlo como metodología para cualquier cosa, todo nuestro razonamiento debe de ir apoyado en datos. Todas las hipótesis que hagamos apoyadas en estos datos y en el tratamiento de los datos y en la experimentación que nosotros utilicemos. De tal forma que cuando presentemos nuestras conclusiones, cuando alguien diga ¿y por qué esto y por qué lo otro?, nosotros diremos pues porque de estos datos y de esta experimentación esto es lo que hemos inferido. Así que nosotros siempre el método científico. Como dice un consultor amigo mío, las casualidades no existen o casi no existen. Con lo cual, si nosotros de los datos inferimos o deducimos ciertas cosas, no va a ser casualidad. Hay un pequeño porcentaje a lo mejor, pero nosotros vamos a minimizar al máximo todo con nuestro método sistemático. Una de las cosas más habituales que pasa y sigue pasando en la mejora continua que habéis visto en el módulo anterior es que se forma un equipo de trabajo, se le encomienda el problema y siempre hay una persona del equipo que dice yo creo que esto, la solución es, y además es un pensamiento bastante humano, del problema directamente a la solución. Pues nosotros no, nosotros lo que vamos a hacer es, del problema vamos a extraer datos, vamos a verificar si realmente es un problema o no es un problema, o si el problema estaba en otro sitio, vamos a establecer, vamos a ver conclusiones, vamos a ver si los síntomas, qué es lo que nos dicen, vamos a averiguar las causas, qué es lo que no se decía antes, lo que decía que no se hacía en el método anterior, y vamos a proponer con todo esto nuestras soluciones. Bueno, y esto pues es un poco la representación de qué es Lean Six Sigma. Como dice ahí, un método estructurado y flexible para mejorar radicalmente los resultados de una empresa. Podríamos decir los procesos y los resultados de una empresa. Aquí no hablamos de reingeniería, porque no es necesario hacer reingeniería, sino mejorar los procesos de forma que impliquen un alto impacto en la cuenta de resultados o en algún otro aspecto relevante como pueda ser la satisfacción de los clientes. A veces, de una pequeña mejora en un proceso que no se ha analizado, pero a la vista de los datos sale, la mejora es espectacular y realmente no hemos hecho mucho cambio, pero en la cuenta de resultados sí que se nota. Así que, pues nosotros tenemos aquí nuestra cultura de empresa, nuestro sistema de gestión, nuestros procesos, y con nuestra caja de herramientas, como si fuéramos el fontanero Lean Six Sigma, pues nos vamos a presentar ahí, vamos a utilizar la metodología y vamos a mejorar todos los aspectos de gestión de la organización, sea la nuestra o sea porque nos hayan contratado para desarrollar un proyecto. Bien, pues esto es la típica diapositiva de, ¿cómo es?, de anuncio, los comerciales aquí, como dicen en Sudamérica, pues ¿quién utiliza esto para convencernos? Si realmente grandes organizaciones utilizan esto, será por algo. Entonces aquí tenéis algunas de las que o bien hemos colaborado nosotros como organización o bueno, hemos conocido, pues de las que últimamente han utilizado esta metodología. Hay muchísimas más. De hecho, tenemos por ahí alguna diapositiva de organizaciones en Estados Unidos, pues prácticamente todas las grandes han utilizado esta metodología y con bastantes buenos resultados. Aquí el primer gran proyecto en el que nosotros participamos fue el de Telefónica, ya por el año 2000, que supuso pues la entrada y un poco el cambio de mentalidad en las empresas para demostrar que esto funcionaba, y a partir de ahí, pues personas de nuestro equipo, nosotros hemos estado en Ligi, que son unos laboratorios, en esto que es lo que antes se llamaba Hidrocantábrico, en Telvent, en Uralista, en Befesa, en fin, en varios de los que hay aquí. Ya digo, podríamos ver bastantes más, porque si buscáis por ahí pues en las páginas web encontraréis. El último sitio donde sé que están haciendo cosas, con los que hemos colaborado también, es Boeing, por ejemplo, que tiene un programa que además se han diseñado ellos, será para no tener que pagar royalties o algo así, pero bueno, que le llaman Lean Plus o Lean Plus, que es al final Lean Six Sigma, pero un poco pasado por la cultura de su organización.
Bueno, pues como se dice en estos casos, algo tendrá el agua cuando la bendicen, será que sirve para algo si lo utilizan las grandes organizaciones. Lo que sí es verdad es que esta metodología está muy enfocada a grandes organizaciones. No está pensada para pymes y eso es una de las críticas que se le hace porque pues supone, como ya iremos viendo más adelante, una inversión de recursos importante que en muchos casos no se pueden permitir las pequeñas organizaciones. Y luego, además, las grandes organizaciones tienen muchos procesos que mejorar, la metodología tiene mucho recorrido, las pymes tienen menos procesos, menos sofisticados y, por tanto, tienen menos recorrido. Ya veremos que la inversión, tanto en formación como en recursos que tenemos que desviar para hacer esto, pues una pequeña organización puede no soportarlo. Bien, de todas maneras, todo esto ya lo comentaremos más tarde porque siempre hay matices a estas cosas. Bien, pues, ¿cuál es la estrategia de Six Sigma, como dice aquí, o del Lean Six Sigma? Nos vamos a orientar al cliente. Ya veremos durante la metodología que tenemos que determinar qué es lo importante para el cliente, porque nuestros proyectos van a ir en esa línea. Si no es importante para el cliente o para el negocio, que es la siguiente, lo vamos a descartar. Y nosotros siempre, sobre todo si somos los consultores internos o externos de esta metodología, vamos a intentar que los proyectos vayan por ahí. Luego, ya sabéis que en muchos casos a nosotros nos pasa si el cliente paga y dice, esto es un proyecto Six Sigma, y nosotros decimos, no, no lo es, y él dice, sí, sí lo es, al final lo es, porque es el que paga, pero realmente nosotros debemos de saber que no lo es. Si a nosotros nos dicen que tenemos que hacer un proyecto Six Sigma de mejora de la comunicación interna, pues ya vamos a saber de entrada que eso no es un proyecto Six Sigma, difícil de medir, no es muy importante para el negocio, puede ser importante para el cliente interno y difícil de conseguir resultados. Además de una dimensión bastante grande, con lo cual eso no es un proyecto Six Sigma. Podrá ser un proyecto de mejora tradicional, mejora continua, pero no será un proyecto Six Sigma. Nuestro proyecto Six Sigma tiene que ser algo en el que nosotros de antemano digamos, si mejoramos esto, podemos ahorrarnos esto, o podemos reducir el proceso en tanto tiempo, o podemos aumentar nuestra satisfacción de los clientes, algo. Así que orientación al cliente, orientación al negocio, resultados económicos. Si no podemos cuantificar en resultados económicos el proyecto, será difícil que pase la criba de Six Sigma. Insisto mucho en esto, porque es otra de las grandes diferencias con la mejora tradicional. El dinero, ¿qué es lo que le interesa a las organizaciones, a las direcciones de las organizaciones? El dinero, la cuenta de resultados. Nosotros vamos a vender esto y les vamos a decir, vas a invertir 1 millón de euros, vas a conseguir unos ahorros de 20. Y con ese lenguaje no le vamos a hablar de satisfacción del cliente, no le vamos a hablar de mejora de procesos, no, le vamos a decir eso, y si le decimos eso, nos van a entender y nos van a escuchar. Si les decimos otras cosas, dirán, no, habla con el de calidad, que eso él sabe de estas cosas. Así que esto es lo que vamos a hacer. Y evidentemente es una metodología de mejora de procesos. Nosotros vamos a analizar procesos. Así que, pues, orientación también al proceso. Vamos a utilizar herramientas de procesos, desde el tradicional diagrama de flujo que ya conocéis, hasta muchísimas otras herramientas Lean que vamos a utilizar. Y luego, pues, la metodología es proyecto a proyecto. Ya veremos más adelante que, como decía el doctor Juran, la mejora se hace proyecto a proyecto. Y nosotros vamos a hacer proyectos de Six Sigma y cada proyecto va a tener un responsable que será este Green Belt, Black Belt, este cinturón verde o cinturón negro, que se encargará de este proyecto y que además será el responsable de decidir o de acordar con la dirección cuál es el ahorro propuesto. Otra de las características de esta metodología, si nosotros no nos comprometemos a algo, no será un proyecto Six Sigma. Si decimos, esto yo creo que va a mejorar, estoy seguro de que mejorará. ¿Cuánto? No lo sé, pero va a mejorar. No nos vale. Tenemos que, como veremos más adelante, hacer un cuadro de proyecto y decir cuál es la mejora principal y luego si hay otras mejoras secundarias más cualitativas, bien, pero una cuantitativa importante. Y luego, pues bueno, algo que es importante aquí es que debe haber dedicación. Y esto también es un tema importante de la metodología, por lo menos como se concibió.
Los green belts y los black belts en la metodología inicial se les quitaba su, digamos, no quitaba, sino que se les sacaba de su departamento y se les libraba de todas sus responsabilidades y se dedicaban exclusivamente a hacer proyectos Six Sigma. Esa es otra de las razones por las que las pymes no se lo pueden permitir. Vosotros podéis imaginaros que si estos proyectos son importantes y suponen un ahorro, ¿a quién creéis que le van a formar como Six Sigma y a hacer este proyecto? A este que no sabemos qué hacer con él porque es bastante inútil y está casi siempre desocupado, o al que es muy bueno y es un figura y sabemos que va a hacer bien los proyectos, pero además está con un nivel de dedicación y de ocupación del 100% o más. Al bueno, ¿no? A nuestro figura. Bueno, pues esto una gran empresa se lo puede permitir, una pyme probablemente no. Así que, ya os digo, es como se concibió. En la práctica muchas organizaciones no liberan el 100% a sus green belts o black belts, pero para que la metodología sea efectiva por lo menos hay que liberarles en torno a un 50% de su dedicación, porque si no es que no. Esto requiere mucho tiempo, requiere mucho esfuerzo y necesitas tiempo. En el proyecto de Telefónica, pues bueno, les liberaron entre un 50 y un 75. En teoría, luego yo creo que fue un poco menos, les costó a muchos de los black belts y green belts noches de insomnio y trabajar fines de semana, pero bueno, por lo menos algo se les liberó, por si no es materialmente imposible. Estos proyectos, los proyectos de Six Sigma, están concebidos para durar 4 o 5 meses, no más. Si en 4 o 5 meses no has conseguido el ahorro propuesto, olvídate. Proyecto fracasado, por lo que sea, habrá que analizar qué ha pasado y ya está. Así que, como podéis ver, compromiso y dedicación de las partes y sobre todo del responsable del proyecto es muy importante. Bueno, y esto es una de estas diapositivas típicas. ¿Con qué vamos a...? ¿Cuál es nuestra herramienta o qué es lo que vamos a tratar de ver o de aflorar con nuestra metodología de Lean Six Sigma? Pues todo esto que es la parte de abajo del iceberg, todos estos costes de no calidad, costes de mala calidad, que siempre andan por ahí. Así que, pues, estos de aquí, los que nosotros conocemos, son, pues eso, la parte visible del iceberg. Debajo hay muchísimas más cosas. Y eso es lo que vamos a atacar con Lean Six Sigma, no esto, porque esto probablemente ya se está atacando con alguna otra cosa. Nosotros vamos a hacer que aflore todo esto, que es lo importante. Claro, esto en una diapositiva queda muy bien, pero lo difícil es descubrir dónde están esos costes de no calidad o de mala calidad y convertirlo o hacer que un proyecto pues reduzca la parte no visible del iceberg cada vez más. Bueno, y vamos a ver algo de lenguaje, como dice un compañero nuestro que parece casi lenguaje masónico, pero no lo es. Vamos a llamar lo que la metodología llama los CTQs, ¿vale? Que es CTQ porque es en inglés Critical to Quality o característica crítica de calidad. Son las características o atributos importantes para conseguir la satisfacción de los clientes. Tendremos que tenerlo muy presente a la hora de desarrollar nuestros proyectos. Ojo, no vaya a ser que alguna de nuestras soluciones vaya en contra de alguna de estas características y ahorremos a costa de la insatisfacción de los clientes. Entonces hay que tener mucho cuidado y conseguir un equilibrio entre estas cosas. Nosotros podemos decidir que vamos a cobrar mucho más por un servicio, seguro que eso tiene gran impacto en nuestra cuenta de resultados, pero al cliente no le va a hacer muy feliz. Esto que sería un poco en el extremo, pues es lo que puede pasarnos en algún proyecto si no tenemos cuidado. Así que nuestros CTQs tenemos que tenerlos siempre muy presentes a la hora de hacer cualquier tipo de mejora o cambio en el proyecto. Cuando hablamos de defecto, que es un elemento importante dentro de nuestra metodología Lean Six Sigma, pues es cualquier característica que no alcance lo que el cliente quería. Como dice ahí, los niveles de prestación que el cliente está esperando. Eso siempre será un defecto. Y oportunidad
de defecto pues será cualquier suceso, cualquier finalización de un proceso, pues supone en sí misma una oportunidad de fallar. Así que eso lo tendremos que tener en cuenta, porque al final lo que vamos a ver para ver cómo es nuestro proceso es cuántas posibilidades teníamos de fallar y cuántas veces hemos fallado, y eso es lo que va a determinar nuestro nivel de proceso, nuestro nivel sigma. Así que si el cliente quiere algo, ¿cuántas veces lo hemos conseguido? Y aquí es lo que hay que plantearse. Habrá procesos para los que niveles no excesivamente buenos, pero razonables, podrán ser aceptables. Pero los procesos clave, los procesos importantes, los procesos que más impacto tienen en el cliente son a los que vamos a aplicar esta metodología. Procesos que tienen gran peligro porque como no consigamos el nivel que espera el cliente, pues probablemente el cliente se irá. Así que el Lean Six Sigma, de nuevo, volviendo a todo lo que hablábamos, lo vamos a aplicar a los procesos importantes, los procesos clave, los procesos con alto impacto. Y bueno, pues tenemos que preguntarnos si nosotros tenemos un 10% de fallos, ¿eso es bueno o malo? Entonces esto parece el chiste, ¿no? De que se encuentran dos amigos y dice, ¿cómo estás? Y le dice el otro, ¿comparado con quién? Pues esto es lo mismo, 10% es bueno o es malo, no sabemos, depende con quién comparemos. Pero, claro, hay que pensar qué está haciendo nuestra competencia, qué están haciendo otras organizaciones parecidas a la nuestra. Y luego incluso más allá, ¿no? Si a lo mejor un 1% que nos puede parecer, o un 1 por 1000 de fallos, decimos, bueno, pues eso está bien. Bueno, pues un 1 por 1000 de fallos en el sector de la aviación significaría que se caerían un avión de cada 1000. ¿Eso nos parece razonable? No mucho, ¿no? Entonces, si hay procesos en los que se consiguen resultados o tasas de defectos muy bajas, ¿por qué no nosotros podemos conseguirlo en nuestros procesos importantes? Esa es la pregunta, eso es lo que dice la metodología. Así que nosotros tenemos que tratar de conseguir llevar a nuestros procesos importantes al menor nivel de fallos posibles. No estoy hablando de 0 defectos, porque 0 defectos realmente no existe, sino reducir al máximo y tratar de poner los cimientos para que los niveles sean muy bajos. Cuando más adelante hablemos de 6 sigma, lo que significa entre 3 y 4 fallos por millón de sucesos, pues diremos, no, eso es imposible. Bueno, pues depende de qué estemos hablando, hay quien lo consigue y hay procesos que tienen ese nivel de defectos. Así que por lo menos nosotros tenemos que tender, luego ya veremos a dónde llegamos, pero tender a esos niveles lo más posible. Bien, pues hablando un poco más de la metodología. Cuando tenemos un proceso que acaba en cliente, ¿qué creéis que perciben los clientes? ¿La media del proceso o la variación del proceso? Me explico. Vosotros queréis que os instalen, pues no sé, la fibra, internet en vuestra casa, el ADSL, el fijo, y bueno, pues tenéis unas expectativas de cuánto tiempo van a tardar, 2 días, 3 días, 5 días, 2 meses, 2 años. ¿Vosotros qué vais a percibir como cliente individual? La variación. ¿Cuánto tardan en vuestro caso? Y pasaba hace tiempo, cuando estuvimos trabajando con una empresa de telefonía, que no os diré cuál, pues cuando tú llamabas para reclamar, decías, oiga, que me han tardado 2 meses y medio en instalar lo que fuera, decían, pues nos sorprende mucho, porque la media que nosotros tenemos es de 10 días. Entonces tú le decías, bueno, a mí me da igual a usted que le sorprenda y la media será lo que usted quiera, pero a mí me han tardado 2 meses y medio. Es decir, que nosotros lo que nos interesa es la variación. Si nosotros conseguimos reducir la variación del proceso, conseguiremos reducir el impacto en los clientes, ¿cierto? Con lo cual, eso va a ser nuestro primer objetivo y es el objetivo de 6 sigma. Evidentemente, una vez que reduzcamos la variación, también es importante reducir la media. Si nuestra media, eso, de instalar, ayer estaba hablando con una amiga, tardaron en instalarle la luz 2 meses. Y estuvo a oscuras 2 meses. En fin, creo que eso no es muy razonable.
Nosotros, sí, claro, si nuestra media en instalar, pues eso, en dar de alta la luz y el agua, o la luz o el agua en un sitio, pues es 1 mes y medio, evidentemente no solo tenemos que atacar la variación, sino que también tenemos que atacar la media. Así que, ¿qué es lo que va a hacer nuestra metodología? La variación la va a atacar la parte de 6 sigma y la media la va a atacar nuestra parte de Lean Management, Lean Manufacturing. Pero en principio, más clave, es más difícil mover la media, lo más fácil es reducir la variación, y es casi siempre lo primero que vamos a atacar. ¿Y cuáles son las principales fuentes de variación de nuestros procesos? Pues ahí tenéis, hay más, pero bueno, métodos no estandarizados, materiales, equipos inestables, sistemas imprecisos, fallos de diseño, diferentes habilidades de las personas, instalaciones mal diseñadas, en fin, puede haber muchas cosas ahí. Todo esto nos da mucho margen para utilizar nuestra mejora. Y esto es lo que vamos a tener que atacar. Muchas de las cosas que nos van a salir durante nuestro análisis del proceso van a ir en este sentido. Vamos a cambiar cosas de los procesos, pero además casi siempre vamos a acabar teniendo que atacar los métodos de trabajo que no son muy allá, los comportamientos de las personas y a veces incluso los fallos de diseño del propio proceso o del producto, del entregable del proceso. Así que, bueno, pues afortunadamente para nosotros, desafortunadamente para las organizaciones, pero afortunadamente para nosotros, como falla mucho, y esto pasa mucho, pues tenemos mucho margen de actuación para utilizar esta metodología en muchas organizaciones. Y esto es lo que os decía. ¿Qué es Sigma? Ya hablaremos cuando empecemos a hablar de estadística, y ya os digo que cuando incluso en foros que son gente de ciencias o ingenieros dices estadística y la gente empieza a revolverse en el sitio, pues si os acordáis, pues sigma es la desviación estándar y al final pues sigma nos da una medida de la variación del proceso y la podemos relacionar con nuestros límites de especificación, nuestras especificaciones que bien sea el cliente o nosotros mismos nos las hemos impuesto de tal forma que el número de desviaciones estándar que hay dentro de nuestro gran conjunto de resultados, pues nos va a decir cuál es nuestro nivel. En definitiva, el número de fallos que tengamos lo vamos a poder relacionar, como veremos más adelante, con la desviación estándar y podremos decir cómo es nuestro proceso de capaz, cómo es nuestro proceso en este momento, pues comparado con 6 sigma, pues cómo es de bueno o de malo. Insisto en que esto ya veremos más adelante, pero un nivel de 3 sigma ya estamos con menos fallos de un 1%, estamos por debajo de un 1%, que muchas organizaciones esto les parece un mundo ya cuando llegan a un 1% o un 0,3%, que más o menos estaría en nivel 3 sigma. Cuando hablamos de 3 sigma, hablamos de 3 sigma para un lado, 3 sigma para el otro. En nuestra campana de Gauss, que ya hablaremos de nuestra campana de Gauss, pues esto puede parecer suficiente. Cuando estamos hablando de 6 sigma, supone lo que os decía, entre 3 y 4 fallos por millón de cosas que hacemos. Así que, bueno, es un nivel exigente, pero se puede conseguir. Ahora, la pregunta que siempre me hacen en algunos sitios, pero esto, claro, en producción es muy fácil, pero ¿y en servicios? Bueno, pues habrá servicios que no y habrá servicios que sí. Es nuestro objetivo analizar los procesos y ver hasta dónde podemos llegar. Pero insisto, el 6 es un objetivo. Si nosotros estamos en 2 y conseguimos que nuestro proceso llegue a 4, probablemente ya vamos a conseguir muchos ahorros, muchas cosas, muchas mejoras. Pues bueno, ese será nuestro proyecto. Más adelante alguien volverá a cometerlos si es que aplica e intentará seguir mejorándolo. Pero en principio nosotros tenemos que buscar el objetivo de ir a lo más que podamos. Y como dice aquí, pues de 2 a 3 sigma es, pues eso, una cosa así un poco de andar por casa,
Ya entre 3 y 4 sigma estamos en rendimientos bastante buenos, como os decía, menos de un 1% de tasa de fallos. Y ya de 4 a 6 sigma estamos hablando de bastante buen rendimiento de nuestros procesos. Estamos hablando de eso. Empezar a hablar de fallos por millón de cosas, y eso es pues bastante buen rendimiento. Y bueno, pues importante, más cuestiones en nuestra jerga. El valor añadido. En la metodología de calidad, en general, en todos los foros se habla siempre de valor añadido. El valor añadido nosotros lo vamos a identificar o lo vamos a percibir, incluso lo vamos a valorar en función del cliente. El valor añadido no lo decidimos nosotros, el valor añadido lo decide el cliente. Y eso es algo importante que a muchas organizaciones se le olvida. Si nosotros decimos, es que le estamos aportando al cliente esto, pero el cliente lo percibe como valor añadido o no lo percibe como valor añadido. O sea, insisto mucho en esto y lo digo mucho, y es un motivo de reflexión en muchas organizaciones con las que trabajamos. Si me hablas de valor añadido, seguro que el cliente lo percibe así, así que, un poco redundando en lo que hemos visto antes, cuando nosotros mejoremos el proceso y pensemos que estamos añadiendo valor a nuestro nuevo proceso, comprobemos que este valor añadido lo percibe como tal el cliente. Y luego, pues vamos a, un poco más adelante hablaremos de lo que la metodología Lean conoce como desperdicio. ¿A qué vamos a llamar desperdicio? No vamos a llamar desperdicio a lo que echamos al cubo de la basura de nuestra organización. No. Desperdicio es cualquier tarea o actividad del proceso que no agrega ningún valor al resultado, en principio al cliente, incluso a nosotros internamente tampoco nos agrega ningún valor. Y esos desperdicios, la metodología Lean lo que nos dice es que los identifiquemos y los ataquemos y los suprimamos. Así que nosotros, como un perro de presa, vamos a identificar qué desperdicios tenemos en nuestro proceso, nuestra organización, y a por ellos vamos a ir. Y bueno, pues esta diapositiva, pues lo único que representa es que muchas veces en nuestros procesos o incluso en nuestra organización, lo que agrega valor es una parte muy pequeña y hay mucho desperdicio. A veces, analizando procesos, utilizando la metodología Lean, descubres que las actividades que agregan valor, que añaden valor, pues suponen entre un 20 y un 30% del total de las actividades del proceso, lo cual es bastante frustrante. Entre paradas, inspecciones, trabajos duplicados, movimientos de material o de personas que no harían falta hacer y una serie de cosas, al final resulta que tenemos un montón de tareas, un montón de actividades que podríamos reducir, simplificar o incluso eliminar. Así que, bueno, pues ataquémosla. Y estos son los famosos 8 desperdicios llamados MUDA por el señor este de aquí, el Taiichi Ohno, uno de tantos gurús japoneses que supongo que algunos os habrán contado ya. Bueno, hay muchos de estos. Entonces este tal Ohno, pues bastante experto y participante en el TPS, en el Toyota Production System, todo aquello del Kanban, que no sé si os han contado, os contarán, Just in Time y todas estas cosas, pues identificaron ahí 8 desperdicios, que son estos. Producir más de lo necesario, cosa que en Japón es habitual, en Occidente no tanto. Y a partir de aquí, esperas para el siguiente paso del proceso, muy habitual. Transportar las cosas de un sitio a otro, sin realmente necesidad. Repetir tareas. Almacenar cosas que no se van a utilizar inmediatamente. Movimientos inútiles, dice aquí no transportes, sino normalmente movimientos de personas o movimientos de máquinas inútiles, excesivos o no necesarios. Luego las cosas mal hechas. Y esto, que en Japón es mucho menos habitual y en Occidente bastante más, recursos ociosos o infrautilizados. Pues estos son los 8 desperdicios y lo que nosotros vamos a tener que analizar cuando veamos los procesos. Cuando empecemos la metodología Lean, Six Sigma, una de las cosas en las que os insistiré es que
muchas veces no hace falta esperar al final de la metodología para implementar cosas que se vean muy rápidamente. Y es lo que nosotros también vamos a hacer. Algunos de estos desperdicios son tan obvios al hacer el primer análisis del proceso que nosotros vamos a hablar con nuestro superior, que ahora veremos que se llama el champion, y le propondremos mejoras inmediatas en el proceso que ya solo implantándolas probablemente supondrán mejoras. Así que no hay que esperar. Al principio, cuando se empezó a utilizar la metodología Six Sigma, se recopilaban todas las mejoras y se implementaban al final. No es necesario. Hay mejoras tan obvias que ¿para qué vamos a esperar? Si nosotros lo que queremos es mejorar el proceso. No queremos colocarnos ninguna medalla necesariamente. Así que todo lo obvio lo comentaremos y trataremos de ponerlo en práctica lo antes posible. Y estos desperdicios son una de las cosas que más, al analizar un proceso en detalle, más rápidamente se ven. Luego nos harán caso o no, esa es otra cosa, pero nosotros propondremos que se mejore. Bien, pues ¿cómo reducir defectos y desperdicios? Como os decía antes, la variación con toda la metodología Six Sigma, nuestra batería de herramientas estadísticas y otras herramientas de la mejora tradicional. El Lean nos va a servir para cambiar la media del proceso y si utilizamos las dos, pues podemos mover la media y cambiar incluso la variabilidad del proceso. Porque como ya veremos y ya sabéis, supongo, los procesos varían, eso es inevitable. Lo que nosotros tenemos es que conseguir reducir la variabilidad de los procesos lo más posible y sobre todo que sea variación de los procesos por causas normales, por lo que es la estadística pura y no por causas especiales. Así que nosotros vamos a reducir esto al máximo, incluso trataremos de reducir la media y ese es el objetivo de nuestra metodología Lean Six Sigma. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna cosa? ¿Está todo claro? Bueno. Bien, pues vamos a seguir profundizando entonces en nuestro enfoque. Y estamos hablando de que Lean Six Sigma es una metodología de mejora de procesos. Nunca olvidemos eso. No es una metodología mágica de conseguir dinero, no estamos mejorando otros aspectos, estamos mejorando procesos. Y no olvidéis que nosotros, todo proyecto tiene que ir asociado a un proceso. Si no, de nuevo, no estamos con la metodología Lean Six Sigma. Necesitamos un proceso que nos dé unas salidas del proceso, que tenga unas entradas. Y esto es lo que representa esto. Al final, un proceso, utilizando una fórmula matemática, podemos decir que el resultado del proceso, que es la Y o la Y, es función de unas características del proceso que son las X. Es decir, la variable dependiente, la Y, y las variables, la o las, normalmente son las variables independientes, que son las X, y que son las que determinan el resultado de la Y. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de las organizaciones? Medir esto. Y o miden poco o se les olvida medir las X. Incluso, además, pues ponen en marcha grandes proyectos, tenemos que conseguir reducir esto, tenemos que... ¿Creéis que solo midiendo esto podemos conseguir algo? ¿Realmente qué es lo que debemos medir? Aquí dice qué comportamiento interesa conocer. Más que cuál interesa conocer es, porque puede interesarnos las dos cosas, pero ¿sobre qué debemos intentar actuar nosotros en la metodología? ¿Qué pensáis? ¿Sobre la Y o sobre la X? Sobre la X, ¿no? Evidentemente. Si nosotros somos capaces de modificar las variables independientes, lógicamente conseguiremos cambiar, modificar lo que nosotros busquemos en la Y. Así que lo que tenemos que buscar es cuáles son las X representativas, cuáles son las variables que más influyen en el comportamiento de nuestro proceso. Y eso será una de las partes importantes en nuestro análisis. ¿Cuáles son las variables? ¿Es el tiempo? ¿Es algún aspecto? ¿Son los defectos? ¿Es la calidad? ¿Es la formación del personal? Habrá muchas cosas, habrá cosas que podamos medir, habrá cosas que no podamos medir, veremos. Así que la Y que nos va a dar
los resultados del proceso, nos va a dar idea de cuáles son los efectos no deseados y los síntomas de ese proceso. Evidentemente son las variables dependientes y son las que vamos a vigilar como resultado final. Es decir, esto es lo que vigilamos. ¿Qué es lo que haremos con las X? Pues las X son las entradas, los parámetros que controlan el proceso, que determinan su resultado. Para ver las causas vamos a tener que identificar estas X. Como os decía, son las variables independientes y estas son las que tenemos que controlar. Estas las mediremos y estas las controlaremos para que consigamos lo que necesitamos aquí. Ese es el concepto de Six Sigma. Muchas veces a las organizaciones se les olvida, insisto, y se dedican más a las Y que a las X. Nosotros lo que tenemos que controlar son las X. Si controlamos las X, las Y saldrán solas. Lógicamente, en algún momento puede existir algún problema y cuando hay un problema, donde nos vamos a dar cuenta es en el resultado de la Y, final del proceso. Pero tendremos que ir a ver qué ha pasado en nuestras X, porque alguna está fallando. ¿Sí? Bien, pues esto es parte de nuestra filosofía de Lean Six Sigma, controlar, y para esto, pues algunas de las herramientas que vamos a utilizar para esto las habéis visto ya. Pues si os hablo de la espina de pescado de Ishikawa, pues eso lo veremos por ahí, no vamos a volver a insistir, pero veréis que es una de las herramientas que aparecerán por ahí para el análisis de causas. Y el análisis de causas tiene que ver con las variables importantes del proceso. Si os acordáis, las 5 M's, las 5 P's, estas cosas es lo que vamos a utilizar, ¿no? Recordáis, aunque sea vagamente, si no le diré a Enrique qué ha estado haciendo aquí estos días. Bien, pues las X es nuestro punto importante. Bien, ¿cuáles son los resultados que tenemos que obtener al aplicar la metodología? Pues aumento de ingresos, disminución de costes de forma sostenible. Y esto casi siempre, no voy a decir siempre, porque en algún caso podrá ser que no, pero casi siempre va a ser algo innegociable. Uno de nuestros objetivos en nuestros proyectos Six Sigma tiene que estar vinculado a algún tema económico. La metodología Lean Six Sigma nació en Motorola, no recuerdo ahora mismo el año, pero realmente donde empezó a difundirse y donde alcanzó la notoriedad que tiene ahora mismo fue en General Electric. La empezaron a aplicar con gran éxito. Entonces, en aquel momento, el director general, o bueno, el CEO de General Electric era Jack Welch, un señor, bueno, bastante listo, demasiado listo, porque, bueno, se le nombró mejor ejecutivo del siglo XX y luego en el siglo XXI se descubrió que se había llevado yo que sé cuántas cosas y ya no... Por eso digo que un poco demasiado listo. Pero bueno, digamos que en los negocios bastante hábil, y este hombre no quería saber nada de los programas clásicos de calidad ni de mejora, no quería saber nada. Y sin embargo, cuando le hablaron de esta metodología, le gustó, la empezó a aplicar y ya os digo, con bastante éxito. Así que ¿cuál es la clave? ¿Por qué la empezó a utilizar? Porque la venta que se le hizo de la metodología es: vamos a atacar cosas que nos van a permitir ahorrar. Y eso es lo importante en la metodología. Insisto, si tenemos una batería de 20 proyectos, si hay 2 que no tienen ahorro económico, bueno, los podemos dejar pasar. Pero en principio nuestro objetivo es que el Black Belt o el Green Belt se comprometa a un ahorro o a una disminución de gasto, o a un aumento de ingresos de algún tipo. Y luego, ¿cuáles son los otros aspectos que, digamos, secundarios que pueden derivar de un proyecto Six Sigma? Pues mejorar la satisfacción y la fidelidad de los clientes. Cuando hablamos de satisfacción, pueden ser incluso los clientes internos, si es un proyecto que ha conseguido mejorar algún aspecto importante de la gestión, ahorro de costes, y además hemos conseguido que algún departamento o todo el mundo dentro de la empresa sea más feliz o esté más satisfecho de su trabajo. Además, una cosa importante, no hace mucho acabamos un proyecto, un proyecto que es, si no recuerdo mal, la tercera ola que hacemos en un laboratorio bastante conocido.
que si os dijera el nombre conoceríais, laboratorio farmacéutico. Bueno, lo estamos implementando en una de las factorías de aquí de Madrid, y una de las cosas que nos decía el responsable es que estaba viendo que había cambiado la mentalidad de las personas y estaban empezando a utilizar datos en la toma de decisiones. Parece, ya os lo dije antes, parece algo, dices, pero ¿cómo puede ser? Pues resulta que todos somos humanos, yo el primero, y tengo que reconocer que muchas veces tomo decisiones y no están realmente basadas en datos, y en las organizaciones nosotros debemos de tomar decisiones con datos y con datos fiables. Y es uno de los cambios de mentalidad que supone la aplicación de este tipo de programas. Y es una de las ventajas a la hora de implementarlo, y algo que se ve claramente en las organizaciones que lo han aplicado. Además, conseguimos una estructura, que ahora hablaremos un poco de ella, que es una especie de estructura secundaria dentro de la organización dedicada a identificar, priorizar y desarrollar oportunidades de mejora en procesos, es decir, a ver dónde puede haber posibles problemas y convertirlos en proyectos Six Sigma. Y luego, pues, aceleración y mejora de los procesos, reducciones de tiempos, sobre todo. El problema del tiempo es que muchas veces es difícil cuantificar un ahorro de tiempo en costes, y eso a veces es por lo que os digo que en algún caso, algún proyecto Six Sigma, pues el resultado al que se compromete el Green o el Black, pues irá más en reducir tanto tiempo este proceso, y eso va a ser difícil de poder cuantificarlo. También os digo que, por ejemplo, en la primera ola de Telefónica, pues el ahorro que estimamos en el conjunto de los proyectos, pues después de pasarlo por el departamento financiero, pues le metieron un tijeretazo de un 20%, pues los de las finanzas no estaban de acuerdo en alguna de estas cosas, y va un poco en esta línea. Los ahorros que estaban claros, pero digamos, las transformaciones de ahorros de tiempo en coste, pues eso hubo un poco de debate y al final pues se redujo. Aún así, el ahorro fue de varios cientos de millones de euros en el conjunto de los proyectos de Telefónica en la primera ola. Bueno, pues estas son las dos metodologías que nosotros vamos a utilizar. La metodología Six Sigma, en la que vamos a integrar de alguna forma, porque nosotros finalmente vamos a utilizar la metodología Six Sigma, el DMA-MC, pero aquí pues vamos a definir el valor, intentar medirlo, analizar el flujo, mejorar y controlar el proceso. Todo eso lo vamos a integrar en alguna de estas fases y vamos a hablar de Lean Six Sigma. Pero en la práctica, realmente, Six Sigma va a ser, por poner un dato, en torno al 70-80% de la metodología que vamos a usar, y Lean se va a quedar en un 20-30% dependiendo del proceso. Es decir, que lo que más va a pesar es la metodología Six Sigma, porque, como os decía, lo más fácil y casi siempre lo más importante es reducir la variación más que reducir la media. Pero nunca vamos a descartar, y varias de las herramientas de las que vamos a hablar pues son más Lean que Six Sigma. Y de hecho el certificado de Green Belt, pues aunque hablamos de Green Belt en Lean Six Sigma, pues es Green Belt Six Sigma realmente, más que Lean Six Sigma. Pero bueno, eso es una cuestión más de jerga y de metodología. Vosotros luego podéis, cuando estéis hablando en un bar con los amigos, pues decir, yo soy Green Belt, en Lean Six Sigma, creo que no van a notar la diferencia. Vale. Bien, pues esta es nuestra metodología, pero ya digo que nosotros lo que vamos es a seguir el DMA-MC, que ya dentro de nada ya lo tendréis grabado en la cabeza, y vosotros ya, pues DMA-MC, pum, os saldrá instantáneamente como el perro de Pavlov, Six Sigma. Bien, pues un poco para insistir un poco más en toda esta metodología. Nos vamos a centrar en los procesos clave y fundamentalmente, no siempre, pero en los procesos operativos, los procesos de negocio. Aunque es verdad que, como dice aquí, también vamos a ir a los procesos transaccionales, porque muchas veces en organizaciones de servicios probablemente las oportunidades de mejora van a estar en los procesos transaccionales. Nosotros hicimos un proyecto de Six Sigma
en el que mejoramos y optimizamos las rutas del personal del departamento comercial, que no estaba muy bien el proceso, no estaba muy bien y se duplicaban costes, había cosas, con un ahorro muy, muy importante, y no era un proceso ni clave ni operativo, pero el ahorro fue, no recuerdo ahora mismo las cifras, pero bastante importante, con lo cual, pues vamos a ir a esto primero, pero nunca descartaremos procesos transaccionales o procesos de apoyo, digamos que se asimilen a procesos de servicio dentro de nuestra organización. Y en la medida de lo posible vamos a intentar hacer proyectos, si podemos, con clientes y con proveedores. Si no los hacemos conjuntamente, con clientes a veces es más difícil, pero con proveedores se han hecho varios y hay varias organizaciones que ha hecho. Telefónica hizo alguno en su momento. Pues por lo menos vamos a intentar implicarles, que nos den información, que, en fin, validar a lo mejor alguna de las soluciones con ellos. Es una buena práctica, y las organizaciones excelentes, como veíamos antes, hablábamos de modelos de excelencia y demás. Todos los modelos de excelencia hablan de colaboración con partners y proveedores, de desarrollo de proyectos conjuntos. Pues bueno, esta metodología nos puede servir y además es bastante buena para este tipo de proyectos. Así que sí, lo podemos hacer. Claro, esto va un poco en contra de la metodología antigua de que los proveedores son el enemigo y lo que tenemos que hacer es asfixiarlos ahí, atornillarlos al máximo para sacarles todo lo que podamos de ellos. Claro, si tú tienes al proveedor asfixiado y luego le dices, ¿participas conmigo en un proyecto Six Sigma? Te va a decir, sí, pero mañana, hoy no, ¿no? Como decía José Mota. Bueno, pues esto supone un cierto cambio de filosofía, pero la metodología, insisto, da bastante juego para este tipo de proyectos. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de lo que es la organización de Six Sigma. Una de las críticas que se le hace a la metodología es que en muchas organizaciones se ha creado como una especie de estructura paralela. Y en algún caso puede que sea verdad, que era como, no sé, la dirección en la sombra o algo así. Entonces estaban por ahí los de Six Sigma que hacían cosas que no daban cuentas más que a la alta dirección, un poco raro, y luego los que sacaban el trabajo del día a día, con bastante enfrentamiento entre las dos partes. Lo que nosotros tenemos que intentar, si algún día hacemos algún proyecto de estos, es que eso no pase. Al final las organizaciones, o sea, esto no puede ser más que eso, una organización ad hoc para la mejora, pero no puede ser un fin en sí mismo. Bien, ¿cuál es, un poco de arriba abajo, cómo se estructura la organización para Six Sigma? Pues primero, la alta dirección, que además los programas bien hechos de Six Sigma implican formación a la alta dirección. Como os podéis imaginar, la alta dirección se resiste como gato panza arriba a hacer cualquier tipo de formación que dure más de 2 horas. Que también yo lo entiendo, gente con unas agendas muy apretadas, con muchas cosas que hacer, muchas cosas que decidir, pero nosotros siempre decimos que eso no es negociable, y por lo menos hacemos una formación de una jornada en la que explicamos la metodología. Si utilizamos la catapulta, juegan con la catapulta y entienden todo lo que es la filosofía y demás. Además nos interesa que sepan qué es y qué no es un proyecto Six Sigma, porque son ellos los que van a decidir de esa bolsa de oportunidades de mejora cuáles van a convertirse en proyectos Six Sigma. Luego a lo mejor nosotros podemos filtrar, pero ellos son los que van a tomar la decisión. Esto es la alta dirección. Tenemos que ver los propietarios de los procesos, tenerlos en cuenta. A la gente de finanzas, porque ya hemos hablado que los proyectos van a suponer ahorros, entonces es importante que tengamos de nuestra parte pues al director financiero, al máximo responsable del tema económico en la organización. Y luego está ya la primera de las figuras específicas de la metodología, que son los champions, que me sonrío porque en Telefónica alguna gente en vez de champions le llamaba champiñones, entonces eran los champiñones. Bueno, los champions, ¿quiénes son los champions? Pues estos son el equivalente en la mejora continua tradicional a lo que se llamaban los facilitadores, los conseguidores, es decir, esta persona de la alta dirección o un escalón inmediatamente inferior, que es el que está
directamente relacionado con el responsable del proyecto, Green o Black Belt, y que es el que le facilita el acceso a los datos, el que le soluciona problemas, su enlace con la alta dirección. Es un poco el responsable a alto nivel de nuestro proyecto Six Sigma. Normalmente, como os digo, es un miembro de la alta dirección o pues alguien del escalón inmediatamente inferior. Si es que la organización es muy compleja, pues a lo mejor es un director de segundo nivel, pero no mucho más abajo, porque esta persona tiene que tener cierto mando y posibilidad de acceso a datos restringidos y a cosas que podamos necesitar en nuestro proyecto. Me voy a bajar un escalón y me voy a saltar este. Aquí abajo ya están los responsables de los proyectos. Y como os decía, pues hay cinturones negros y cinturones verdes, black belts, green belts. Eso yo no sé qué ha pasado, pero en algunas organizaciones han empezado a aparecer cinturones ahí de todo tipo. Y pues he visto algunos cinturones marrones, cinturones azules, no son unas cosas un poco raras, pero eso digamos que ya son cosas que se inventa la gente, pero en la metodología tradicional solo hablamos de dos tipos de responsables, que son los black y los green. La diferencia está, por un lado, en que la formación del black es más extensa, sobre todo es más avanzada y digamos un poco más dura en la parte estadística, fundamentalmente. Y la otra diferencia es que los proyectos que acometen pues son más complejos y el compromiso que adquiere el Black Belt siempre suele ser de un nivel superior. En muchas organizaciones, muchos Black Belts han sido primero Green Belts y se les ha hecho un curso de lo que llamamos nosotros en la jerga de upgrading, de subida de nivel, y en otros casos pues hay gente que ya por su nivel, por su conocimiento de la empresa, directamente se forma como Black Belt. Estos son los responsables de los proyectos, los que los gestionan, los que los manejan y son los que se comprometen a el resultado del proyecto. Ellos solos, porque aunque haya un equipo de proyecto debajo, el compromiso del resultado siempre es, por lo menos en la metodología tal y como se concibió, únicamente del responsable, del black o del green. Lo que también en muchos sitios se traduce en que esta gente tiene incentivos económicos en función del cumplimiento de los proyectos y si se consigue solo lo cobran ellos y no los que han participado con ellos en el equipo de proyecto, lo que os podéis imaginar pone muy felices a los de los equipos de proyecto. Pero bueno, ya digo, así está concebido o se concibió en un principio, luego cada organización tiene matices y cada uno lo filtra en función de su cultura. Es verdad que la mayor carga de trabajo la tiene el Black Belt o el Green Belt porque los equipos de proyecto lo único que hacen es algunos trabajos, recopilación de información, peticiones, alguna parte a lo mejor de tormentas de ideas iniciales o tal, pero todas las herramientas estadísticas, todo el análisis potente lo hacen esta gente. Así que, pues bueno, también en cierto modo, ya os digo, tal como se concibió, es normal que digamos el bonus principal se lo lleve pero si esta gente ha participado, pues algo más que una palmadita, en algún caso sería deseable que se les diera. Y en algunos sitios, abundando en el tema de los cinturones, en algunas organizaciones, pues esto se les conoce como yellow belts, o sea, cinturones amarillos. Bueno, la formación de esta gente es bastante menor, 1 o 2 días, y lo único que tienen que conocer es un poco la metodología, la estructura y cómo se va a desarrollar un proyecto y poco más. ¿Y quiénes son estos de aquí? Pues bueno, el experto Lean es cualquier experto que tengamos nosotros en la organización en temas de Lean Manufacturing, Lean Management. Y el Master Black Belt, es cuando nosotros empezamos en nuestra organización a hacer esto, pues normalmente nuestros Black y Green Belts son formados por alguien externo. Hasta que nosotros empezamos a tener ya una masa crítica, gente bastante experta que ha hecho varios proyectos. Y pues estos que ya son muy expertos y que además pueden formar a otros son los que ya denominamos el Master Black Belt. Es decir, que son
gente muy experta. La persona que va a firmar vuestros certificados es un Master Black Belt. Yo soy Black Belt y él, pues eso, es como el señor Miyagi de Karate Kid, vamos, es pues ya ahí lo máximo, ¿eh? Hay Black Belt, quinto dan o por ahí estará. Entonces, es el que ya es muy experto, ha hecho muchos proyectos, es muy experto además en temas estadísticos, muy potente y se puede defender muy bien con las herramientas estadísticas y además es el que se dedica a formar a todos los Black y Green Belts, incluso a los Yellow Belts, aunque muchas organizaciones son estos los que forman a los Yellow Belts. Pero en cualquier caso, este Master Black Belt es el que va a organizar un poco toda la formación y es el que sustituye a los consultores externos que estamos allí formando a la gente. Y luego en algunas organizaciones todo este entramado, al final entre el Master Black Belt y alguien que hay por ahí, acaban montando una oficina de proyectos, suele pasar en algunas organizaciones, y es lo que os digo que funciona a veces como una especie de organización paralela. Entonces, esa oficina de proyectos hay alguien, algún antiguo champion, alguien de la dirección que recopila oportunidades de mejora y va haciendo una bolsa de oportunidades de mejora que va repartiendo junto con el Master Black Belt y se van haciendo los proyectos. Como cuesta mucho formar a un Black Belt, bueno, y a un Master Black Belt, pues normalmente en las organizaciones, cuando tú tienes a esta gente formada, les por lo menos hacen un par de proyectos al año, si no más. Y ya os digo, abandonan bastante su trabajo para sacarle rendimiento, con lo cual, pues bueno, esa oficina de proyectos tiene bastante movimiento, por lo menos durante el tiempo en el que haya muchas oportunidades de mejora. Luego, como todos, empiezan a reducir las oportunidades de mejora y la oficina de proyectos se reduce. Pues esta es la organización que viene un poco ahí en la siguiente diapositiva, un poco más detallado. Y bueno, estas 4 figuras, sobre todo estas 2 y esta, son las figuras clave dentro de la metodología. Nunca hay que descartar el papel de la dirección, a pesar de que cualquier metodología que os hayan contado, desde ISO 9000 hasta cualquier otra que os cuenten en el futuro, lo primero que dirán es, en esta metodología es fundamental el compromiso de la dirección. Supongo que ya habrá salido en alguna cosa. Bueno, pues en algunas es menos cierto, como comprobaréis seguramente en el futuro. Sin embargo, en esta es muy importante, pero por una razón fundamental, y es que el coste de esto es bastante elevado como para que la dirección no esté comprometida. Y luego que los ahorros son importantes, así que debe estar muy en contacto. Por eso nosotros insistimos mucho en que la alta dirección se forme y tenga una idea de en qué consiste esto. Cuando le vayan a presentar los equipos los resultados, algo tienen que saber. Cuando le cuenten la metodología, hemos hecho esto, hemos utilizado esto, pues bueno, que no les suene a chino, ¿vale? Ten en cuenta que la alta dirección está siempre muy pendiente de eso, de los grandes cuadros de indicadores, de sus cuadros de mando, casi siempre fundamentalmente financieros, y todas estas cosas de bajar un poco a la tierra, pues se les han quedado hace mucho tiempo que no lo ven. Es bueno volverse a reciclar y ver todas estas cosas. Bien, pues dentro de nuestra metodología Six Sigma, pues nosotros vamos a utilizar todo lo que tenemos a nuestra disposición para mejorar los procesos. Y todo significa todo. Evidentemente hay una cosa que no viene ahí, o 2 cosas que no vienen ahí, que son fundamentales. Una es el conocimiento del proceso, fundamental. Como no conozcamos el proceso y por extensión nuestra propia organización, corremos el riesgo de meter la pata y hacer cosas sin mucho sentido. Y la última caja de herramientas que no viene ahí es el sentido común. Que eso es obvio, parece que es obvio, pero luego en la práctica se lleva unas grandes sorpresas con el sentido común de alguna gente. Digo esto porque, bueno, pues se han dado casos, lo que os decía, de mejorar procesos y en teoría mejorar procesos, pero desvestir a un santo para vestir otro, o sea, arreglar una cosa y desarreglar otra. El proceso funcionar mejor, pero los clientes estar mucho más insatisfechos, o creer que se ha mejorado el proceso y realmente no se ha mejorado. Es decir, el conocimiento y el sentido común es importante. Y luego, toda nuestra batería de herramientas, que no sé si están por orden alfabético, creo que no, pero bueno, desde cosas como el análisis de varianza, que veremos en su momento con Minitab,
que alguno a lo mejor recordáis, no sé si vagamente o vivamente, de cuando estudiasteis, a herramientas tan comunes como la tormenta de ideas. Aquí cabe todo. También os digo que las herramientas estadísticas potentes, tipo diseño de experimentos, análisis de varianza, regresión y demás, se utilizan en 1/3 de los proyectos, normalmente no más, no porque no sea necesario, sino porque con herramientas más sencillas acabas llegando a conclusiones bastante buenas y ya no hace falta más. Y yo creo que a alguno os pasará, me pasa en todos los cursos, que de no gustarle nada, pues hay quien abraza la fe, como los nuevos conversos, con mucha devoción. Yo tengo que deciros que a mí tampoco me gustaba nada la estadística y ahora me gusta mucho, o sea que yo soy uno de esos nuevos conversos, no os tenéis que esconder si es así el caso. Y también os digo que para las técnicas modernas de calidad tenéis que ser conscientes de que la estadística es algo que os va a hacer falta. Más allá de lo que veamos aquí, del análisis de Minitab, yo os invito a que no descartéis la estadística, porque muchas veces es lo que nos puede marcar la diferencia a la hora de poder defender un proyecto bien o defenderlo así. Cuando vamos a la alta dirección y le decimos, hemos diseñado esto, si te preguntan por qué, y tú le dices, porque yo llevo muchos años aquí, yo conozco esto mejor que nadie, te van a decir, bueno, pues está muy bien, pero como razón no nos vale de mucho. Si tú vas con datos y con procesado de los datos, la cosa cambia. Así que aquí hay cosas que veremos, que ya habéis visto antes, lo que os decía, como causa-efecto, como los histogramas, cosas que veremos durante este módulo, como el análisis de varianza, como la correlación y regresión, el diseño de experimentos, y cosas que veréis más adelante, como el ANFE, ¿qué más cosas hay por aquí? El QFD, que, bueno, en fin, si aplicáis el QFD, que tengáis suerte. Y lo podáis hacer en menos de 6 meses. Y bueno, pues cosas que habéis visto un poco y que veremos con más detalle, como por ejemplo los gráficos de control estadístico de procesos. Algo visteis, ¿verdad?, en el módulo anterior con Enrique, de los gráficos CEP, los gráficos de control. ¿Os suena algo eso? Vagamente. Bueno, pues lo veremos en más detalle. Pues con todo esto, insisto, cada proyecto es un mundo, utilizaremos unas cosas u otras. La tormenta de ideas a mí nunca me emociona mucho, salvo en fases muy iniciales de un proyecto, pero puede ser una herramienta buena. No abuséis del brainstorming, de la tormenta de ideas, y luego, pues bueno, que no os pase como nos pasó en una empresa también, una empresa grande de transportes, que hicimos un grupo y a uno de los participantes le encantó el diagrama de Pareto y quería hacer un diagrama de Pareto para todo. Yo creo que llegó a su casa y le hizo un Pareto a su mujer de lo que tenía en el frigorífico. Tanto es así que acabó denominado como Mr. Pareto dentro del curso. Entonces, pues Pareto si hace falta, a lo mejor no hace falta, o nuestras variables, como ya veremos, no son cualitativas y entonces el Pareto no aplica. Tenemos que hacer un histograma, no sé, habrá que verlo. Bien, pues con todo esto es con lo que nosotros tenemos que llegar, pero al final todo esto no va a evitar una cosa importante, y es que las herramientas, lo que os decía, no son un fin en sí mismo. El diseño de la solución parte del análisis que hayamos hecho, pero luego hay una parte que tenemos que diseñar nosotros. Así que las herramientas hay que dominarlas, pero no son el fin de este módulo. Así que, como os decía, las básicas. Supongo que aquí no hay ninguna que nos suena, espero. Y las estadísticas, y bueno, y luego más cosas, ¿no? Ya os decía, el ANFE, el QFD, el benchmarking, bueno, todas estas cosas que vais a ver. Veremos un poco tangencialmente, porque yo no quiero pisar ninguno de los módulos, pero bueno, si hay alguna duda sobre lo visto anteriormente o alguna cosa que queráis comentar sobre las siguientes que no habéis visto, pues lo podemos ver sin ningún problema. ¿En qué vamos a medir? ¿Cómo vamos a medir? ¿Cómo vamos a utilizar nuestra metodología? Pues vamos a utilizar los costes de mala calidad o los costes de no calidad. El rendimiento del proceso, es decir, indicadores que midan la eficacia o la eficiencia del proceso.
los defectos por oportunidad o por millón de oportunidades, es decir, los defectos por cada vez que hacemos algo, porque hay procesos en los que podemos fallar más de una vez, podemos cometer más de un fallo en un proceso, o si ya somos muy buenos, pues lo que haremos es por millón de veces que hacemos algo, cuántas veces fallamos. Pero para llegar a esto, evidentemente, tenemos que estar en niveles sigma bastante altos, porque si no, si tenemos una tasa de fallo de 2 millones por cada millón de cosas que hacemos, pues realmente mejor cerrar la empresa y dedicarnos a otra cosa, hacer collares en la playa, en fin, algo que sea un poco más lúdico, porque lo nuestro no es esto. La medida de capacidad de los procesos, hablaremos de las tablas Z y de sigma, que lo que nos va a dar es una medida de la posibilidad que tenemos de cumplir las especificaciones de nuestros procesos, normalmente de nuestros clientes, pero hay procesos en los que las especificaciones son autoimpuestas, pero voy a insistir mucho en esto. ¿Qué mide la capacidad? La capacidad mide la posibilidad de cumplir especificaciones que tengamos en el proceso. Si no hay especificaciones, no podemos hablar de capacidad. Es decir, que la capacidad mide algo artificial, ¿de acuerdo? Artificial en la medida de que las especificaciones son algo que fija alguien a su libre albedrío o basado en lo que sea, pero si tenemos un cliente muy exigente y nos pone unas especificaciones muy exigentes, pues probablemente tenemos que trabajar mucho para conseguir una capacidad buena del proceso. Eso será otro de los temas que veamos más adelante. Y luego la otra métrica que utilizaremos es el tiempo de ciclo, el lead time famoso o el takt time, es decir, el tiempo de ciclo del proceso, lo que tardamos en hacer. El proceso será otra variable que es menos 6 sigma y es más lean. Y bueno, pues esto es un poco de vocabulario, ya algunas cosas las hemos visto, pero sí es importante que nosotros vamos a hablar muchas veces, cuando hablemos de proyectos 6 sigma y de procesos, vamos a utilizar una terminología casi médica, digamos, ¿eh? Porque nosotros vamos a hablar de síntomas, de causas, de diagnóstico y de remedio. Y debemos de no confundir unas cosas con otras. El síntoma es lo que nos pone de manifiesto que algo está funcionando mal, pero no es una medida. Es decir, pues parece que los clientes se quejan, parece que tenemos mucho rechazo, eso es un síntoma, ¿vale? Algo está pasando, pero eso no es la causa. La causa es el por qué está pasando eso. Eso es el análisis. Pues pensamos que es porque nuestras máquinas están viejas, porque nuestro personal no está formado, porque somos muy malos, lo que sea. Y luego ya será el diagnóstico. ¿Por qué pasa eso? Pues eso pasa porque no hemos dedicado suficiente tiempo a la formación, porque el mantenimiento preventivo que hacemos es cero, porque compramos nuestras máquinas en un saldo y así nos va, en fin, lo que sea. Y el remedio, pues es la solución que vamos a poner para mejorar el proceso y para neutralizar, creo que dice ahí, neutralizar la causa o por lo menos minimizarla lo máximo posible. Habrá casos en los que podamos eliminar la causa y habrá casos en los que solamente podamos reducirla. Así que pues vamos a utilizar en algunos casos esa terminología médica para entendernos, porque además es bastante gráfica. Al final el proceso es nuestro enfermo y tenemos que ver, muchas veces pasa, ya hablaremos más adelante, algunos proyectos 6 sigma, el síntoma parecía que evidenciaba una cosa y luego, analizando el proceso, hemos descubierto que la causa que pensábamos no era y era otra. Y hemos tenido que cambiar lo que habíamos pensado en un principio, el diagnóstico y el remedio, porque los síntomas nos han podido engañar o los datos en principio. Pero bueno, al final el enfermo es el que tenemos que curar, nuestro enfermo es nuestro proceso y tenemos que conseguir llegar aquí a curarle el catarro o lo que tenga, y si no conseguimos curarle el catarro, pues por lo menos que tosa solo una vez cada 1.000.000 de minutos, o entre 3 y 4 veces. Bien, pues esto es. Lo demás ya lo hemos visto, los CTQs, pero bueno, CTQ es terminología muy 6 sigma. Si en algún sitio vais a alguna conferencia o vais a algún sitio, veréis que casi todo el mundo pues habla de CTQs. Bueno, pues CTQ. Bueno, pues esto es más o menos lo que es la visión general
de Six Sigma. Más allá de eso, también es importante comentaros que en muchas organizaciones esto es un elemento importante, o sea que hay mucha gente formada. Hay organizaciones incluso en las que las personas que son black belts o green belts lo llevan en la tarjeta. Sí, yo me encontré una persona de Caterpillar hace tiempo, nos cambiamos la tarjeta y ponía black belt. Yo estuve a punto de ponerle en la mía también ahí a bolígrafo. Pero es verdad que bueno, no ha habido tanta implantación aquí en España de esta metodología, pues porque no hay tanto volumen de grandes empresas como hay en otros sitios. Pero sigue habiendo empresas que siguen implantándolo y como filosofía es una filosofía muy buena. Lo que también os podréis encontrar en el futuro si veis estas cosas es que hay mucho fundamentalista de la metodología, que hay que seguir el carril previsto y no salirse. Y bueno, pues yo y otra gente con la que comparto un poco estas ideas, pues somos más de, en algunos casos, flexibilizar un poco la metodología. Lo que sí que es innegociable y va a ser, y lo insistiré mucho durante todos estos días, es que los datos son fundamentales. Y eso es algo que, aunque no salgáis de aquí y no sepáis nada o no os acordéis nada dentro de 2 semanas de la metodología, si yo consigo que esa filosofía del dato os haya calado, pues me doy por satisfecho. O sea, las decisiones se hacen basándose en datos y en análisis de datos y no en me parece. Yo tenía un profesor pues cuando era pequeño, hace mucho de eso, en el colegio, que te decía, bueno, sal a resolver este problema. Y te preguntaba, a ver, ¿cuál es la solución? Y tú decías, yo creo que, y decía, no, aquí en matemáticas, aquí no se cree, aquí somos todos ateos, o es esto o no es esto. Y aquí es igual, aquí no puedes ir a un sitio y decir, yo creo que lo que le pasa a este proceso es, no, aquí no se cree. Aquí se va con datos y se analizan los datos y en función de eso se toman decisiones. Luego se pueden tomar decisiones mejores o peores, pero siempre estarán basadas en datos y el riesgo de tomar malas decisiones basado en datos es muchísimo menor que basado en creencias y en experiencias y en estas cosas. Así que, bueno, pues esto como introducción. Ahora, a partir de ahora, pues vamos a empezar a ver, a trabajar con Minitab y a trabajar con la metodología. ¿Alguna cosa que queráis comentarme antes de cerrar esta primera parte? ¿No? Bueno, me pondré una medalla como hacía el mago aquel, que ha estado todo muy claro o no habéis entendido nada. Una de las dos cosas, que es cuando no te hacen ninguna pregunta. Bueno, pues muchas gracias y bueno, seguiremos en breve con el resto de la metodología. Gracias.